Era el verano de 1995 y yo tenía tan solo 10 años de edad. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques en el sur de México, cerca de la capital de Oaxaca, que lleva el mismo nombre. Era un lugar tranquilo donde nunca pasaba nada emocionante. Solamente teníamos como diversión perdernos en el monte. De forma que, cuando comenzaron a escuchar rumores sobre una criatura que estaba atacando el ganado de los ranchos cercanos, los niños nos emocionamos porque había algo diferente. Claro, al principio no le di mucha importancia. Pensé que eran solo conversaciones de los vecinos que querían llamar la atención, y parecía ser un tema divertido para tener en las pláticas entre amigos. Pero luego empezaron a llegar informes de avistamientos de una extraña criatura con piel escamosa, garras afiladas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Estos eran de personas que se reconocían por ser serias y escépticas, de manera que teníamos bastante idea de que seguramente sería real lo que nos estaban contando. La gente empezó a decir que se trataba del chupacabras, una criatura mítica que se decía que chupaba la sangre de los animales, casi siempre de ganado pequeño, aunque a veces también lo hacía con vacas, y se temía que incluso pudiera extender ese tipo de costumbres a los seres humanos. Yo era un niño curioso y me encantaba investigar cosas extrañas, así que empecé a buscar información sobre el chupacabras en los periódicos locales y con ayuda de mi montón de amiguitos, más o menos de la misma edad. Conforme pasó el tiempo, teníamos reunida una buena cantidad de información, desde cosas que les decían sus tíos del gabacho a mis compas, hasta lo que había pasado en otros ranchos, donde al parecer la criatura había atacado de forma más violenta. Lo que encontré fue aterrador. La leyenda decía que el chupacabras era una criatura sobrenatural que había aparecido por primera vez en Puerto Rico en 1990, o al menos que eso era lo que los reporteros de los periódicos sensacionalistas habían encontrado para nutrir sus historias. Desde entonces, había sido avistada en varios países de América Latina, y se decía que atacaba a los animales y que incluso los seres humanos podrían verse afectados si el ser no podía encontrar ningún otro tipo de presa. No podía creer que algo así estuviera sucediendo en mi pequeño pueblo, pero cuando notamos que los vecinos comenzaban a organizarse en rondas, porque los otros adultos que tenían ganado decían que a tal o cual le faltaba un borrego o algo similar, y que lo habían encontrado en el cerro sin una gota de sangre, las cosas se vieron demasiado serias como para no ser reales. Pronto lo vi con mis propios ojos, mientras me encontraba en casa solo con mi madre, ya que mi papá y hermano mayor habían ido a hacer ronda con el resto de los hombres. Una noche, mientras estaba en mi casa, escuché un ruido extraño en el jardín. Teníamos un buen terreno antes de llegar a la casa que a mi abuela le había dado por llenar de árboles frutales, que hacían que fuera difícil ver la entrada principal de la casa y al camino de tierra que se encontraba casi junto a la carretera principal. Miré por la ventana pensando en que mi papá ya venía de regreso. Estaba muy contento porque eso significaba dos cosas: que me podría compartir información sobre lo que encontraron y que tendría la oportunidad de jugar con él o que le leyera cuentos antes de irme a dormir. En cambio, lo que divisé entre esa espesura era una sombra oscura moviéndose entre los árboles. Mi mamá estaba cocinando atenta, así que no se dio cuenta de todo lo que había pasado.
Estaba atenta a una novela de moda en la pequeña televisión que estaba colocada al lado de la estufa. Con todo el silencio del que fui capaz, agarré una linterna y salí a investigar. Caminé hacia el jardín y vi algo que me heló la sangre escondido entre unos arbustos de moras. Era una criatura con piel escamosa, garras afiladas y ojos rojos brillantes. No había forma de equivocarme con lo que estaba presenciando, porque era la estampa de los dibujos que se habían publicado en numerosos periódicos. Era el chupacabras. Intenté correr, pero por el nervio que me había dado ver al ser, mis piernas infantiles tropezaron con una rama que anteriormente había brincado sin mayor problema y caí al suelo. La criatura se acercó a mí con pasos silenciosos y sentí su aliento caliente en mi cuello. Tenía una boca alargada con la que seguramente estaba a punto de chuparme hasta la última gota de sangre que quedara en mi pequeño ser. Cerré los ojos y esperé lo peor. Creo que mi cuerpo simplemente se había dejado ir en el dulce abrazo de la muerte, como esa reacción que tienen muchos animales cuando ya la ven perdida de plano. Entonces fue que escuché los ladridos del negro, un labrador viejo y malhumorado que mi mamá se empecinaba en tener en casa siempre. El animal ya estaba medio sordo, pero creo que al momento de percibir un aroma extraño, decidió ir a investigar qué estaba pasando. No pude ver bien qué pasó porque no abrí los ojos hasta que el perro me lamió la cara con cariño y chilló a mi lado para que me empezara a mover. Sin embargo, según lo que dijo mi madre, el negro se fue corriendo hecho una fiera contra el chupacabras. Lo que tenía de viejo le salió de valiente en ese instante. Arrancó con sus garras de tal forma que en segundos estaba entre mi cuerpo y el de la criatura, ladrando como loco, sacando dentelladas y baba hecha espuma. El ente trató de lanzarle un zarpazo para asustarlo, pero el negro, pese a su edad, en ese entonces tenía 15 años, era ágil todavía, y de un salto se quitó para luego contestarle el intento con una mordida fuerte al brazo. El ser gritó de forma horrible y se fue corriendo de vuelta al cerro. Cuando abrí mis ojos, no podía creer que hubiera sobrevivido a un encuentro cercano con el chupacabras. Me puse a llorar como la pequeña criatura que era. Mi madre fue corriendo a mi encuentro para abrazarme con todo su amor. Después de eso, nos metimos a la casa, cerramos todo y esperamos con ansiedad a mi papá y hermano mayor. Por fortuna, no se tardaron tanto. Cuando por fin pisaron la casa, mi mamá les contó todo lo que había pasado, y desde ese momento, ellos ya no quisieron participar en la cacería de ese ser. Al negro lo colmaron de las mejores atenciones hasta el día de su muerte, 3 años después. A partir de entonces, ya ni me animaba a salir de la casa por la noche, e incluso ahora que soy adulto, siempre me aseguro de llevar una linterna y un cuchillo conmigo, aunque sean pequeñas. Ninguno de los pobladores volvimos a ver al chupacabras de nuevo. Hasta el día de hoy, la leyenda de ese ser sigue siendo un misterio. Algunos dicen que era una criatura real. Otros dicen que era solo un mito que se inventaron los políticos como cortina de humo para distraernos de todas las cosas que hicieron en contra del país. Pero yo sé lo que vi esa noche de verano en 1995 y nunca lo olvidaré, aunque quiera tengo grabada en la cabeza esa forma de jadear tan horrible que tenía ese ser. Era una noche oscura y tempestuosa, y yo estaba en mi rancho en México, cuidando el ganado. A la fecha, vivo con mis padres en Durango. Por ese entonces tendría unos 16 años, y mucho que demostrar, porque yo quería que me trataran igual que a mis hermanos mayores.
Jamás me identifiqué con el papel de princesa de la casa, porque mi mamá también era una mujer brava y mi abuela mucho más. Era una tarea normal para mí, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómoda, como que se presagiaba un ambiente enrarecido. Los animales parecían inquietos, como si supieran que algo iba a suceder. No querían comer bien, y nos costó mucho trabajo meterlos al corral para guardarlos del mal clima que ya se sentía en el aire. Estaba terminando de lavar los platos de la cena, a eso de las 10 de la noche, cuando escuché un ruido extraño en la oscuridad, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me acerqué a la valla y vi una figura oscura y baja moviéndose por el campo. Al principio pensé que sería un coyote o una criatura similar atraída por la promesa de llevarse un pollo. Pero luego, cuando un trueno iluminó el ambiente por un momento breve, pude ver que el ser era de un tono extraño que no podría haberse encontrado en ningún otro ser de esas latitudes. Me froté los ojos para asegurarme de que no estaba alucinando, pero allí estaba, la criatura de piel escamosa, garras afiladas y ojos rojos brillantes que había estado merodeando los alrededores durante semanas, a decir de los vecinos. Era el chupacabras. La verdad es que yo pensaba que eran inventos de los hombres de otras rancherías para asustarme, porque muchos no querían que una mujer anduviera arreando ganado. Pero esa visión no me dejaba espacio para pensar ninguna otra cosa. Me quedé paralizada de miedo, observando mientras la criatura se acercaba sigilosamente al rebaño que estaba guardado en el corral. Teníamos borregos, cabras, vacas y caballos. El ser parecía ser tan silencioso que no los había alertado en lo más mínimo. Comenzó a saltar de un animal a otro con agilidad que daba miedo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo para no tomar demasiado de uno solo, y que los otros se dieran cuenta cuando ese ser comenzara a caer por la falta de sangre. Empezó a morder y chupar al ganado de tal forma que los pequeños cortes que hacía no se podían ver a la distancia, pero distinguía perfectamente cómo los cuerpos de las vacas y los caballos se iban debilitando a medida que el chupacabras continuaba su festín. No podía creer lo que estaba viendo. Mi ganado, mi sustento, estaba siendo devorado por esa criatura salida del mismo infierno. Intenté alejar al chupacabras, gritando a todo pulmón. Luego salí de la cocina a tomar mi escopeta y finalmente pude llegar corriendo al corral, pero parecía ser inmune a todo. Seguía saltando de animal en animal, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. No quería disparar porque tenía el riesgo de matar a alguna de mis reses por accidente. Pero a cómo iban las cosas, no tenía otra opción. Finalmente me animé. Apunté con calma mi rifle y me dije que era todo o nada. Comencé a disparar. Ahora sí mis padres y hermanos ya se habían levantado de la cama y podían ver lo mismo que yo. Ellos también tenían sus pistolas en la mano, así que, aunque alborotamos al ganado de tal modo que casi se nos salen corriendo, la criatura desapareció en la noche, dando brincos por el cerro. Lo seguí corriendo lo más que pude, mientras que uno de mis hermanos lo correteó en su caballo favorito montado a pelo. Él dijo que lo corrió de la propiedad a balazos, pero que no notó que ninguno de los tiros le hiciera demasiado daño. Estábamos solos y rodeado por los cuerpos de algunos de los animales heridos en la balacera. No teníamos más que enterrarlos. No queríamos probarlos, porque pensábamos que quizá tendrían alguna enfermedad o parásito resultado del contacto con ese ser endemoniado. Así que los dejamos descansar en paz.
Al día siguiente llamamos a un veterinario que nos dio un alimento especial para que los animales se nutrieran y confirmó que afortunadamente ese ser no les había contagiado nada a las reses ni a los caballos. Vivimos un tiempo tranquilos, pero después de unas semanas lo vimos de nuevo a la distancia. Tuvimos que instalar una cerca eléctrica para ver si con eso se alejaba, pero aún no podemos dormir tranquilos con esa presencia merodeando en las sombras, esperando el menor descuido para hacerse con otro de los animales para su alimento. Desde entonces, he visto al chupacabras en algunas ocasiones, siempre merodeando por los campos de forma discreta para que nadie lo note, para que las personas no sospechen que existen ese tipo de seres buscando en la oscuridad su mejor aliado. No puedo evitar sentirme impotente, sabiendo que mi ganado está en peligro constante, pero nunca dejaré de luchar, ni de contar mi historia, porque sé que el chupacabras está ahí afuera, acechando, esperando algún día poder saciar su sed de sangre, que realmente no creo que tenga para cuando quedar satisfecho por completo. No creo que a ningún ser viviente se le vaya el hambre hasta que esté 6 metros bajo la tierra. Buenas noches, amigos. Quisiera contarles de una historia que me pasó por ahí del 2000. En ese entonces tenía 20 años y era un desastre de muchacho. Me la pasaba de borracho en cuanta fiesta podía. De hecho, ya era tan seguido que incluso había entrenado a mi cuaco para que solito me llevara a la casa si de plano estaba tan mal que no podía hacerlo por mí mismo. Estaba en mi camino de regreso a casa después de visitar a un amigo en la noche, montando a través de las carreteras desoladas en la oscuridad de la noche. Había oído hablar del chupacabras, pero nunca pensé que tendría que enfrentarme a él en carne y hueso, además de que por esos tiempos se decía, yo sintiéndome muy macho, que no le tenía miedo ni a Dios ni al diablo. De repente, algo salió corriendo delante de mi caballo, y tuve que frenar bruscamente para no chocar contra él. Apenas lo pude ver, solo una silueta oscura y baja corriendo hacia los arbustos cercanos. Al principio, pensé que podría haber sido un perro o un coyote, pero algo en mi instinto me dijo que algo no estaba bien. De hecho, hasta lo borracho, se me empezó a bajar y sentí a mi cuaco resoplar con ansiedad. Tanto estaba reparando que me tuve que bajar del caballo para que no me tumbara y tomarlo de la rienda. Me dio curiosidad saber qué era lo que vi, así que amarré al rociño, como le decía, a un poste de concreto chaparro que tenía un par de bandas de metal sobresaliendo. Salí de la carretera para inspeccionar el área y una sensación de escalofrío recorrió mi cuerpo. Comencé a sudar frío y hasta ese momento noté que el silencio era total. No se presentaba el ruido normal de los animales en la noche, de esos grillos y cigarras que casi siempre te espantan el sueño, y menos los aullidos de los coyotes en el cerro. De repente, un fuerte olor a podrido llenó el aire, y supe que estaba en peligro. Me giré de forma inconsciente a la izquierda. Creo que mi cuerpo supo antes que yo que aquello que se había cruzado por el camino se encontraba de ese lado. Fue entonces cuando lo vi. Un ser alto, su piel aparentemente quemada y sin pelos, tenía los ojos redondos, de un color rojo brillante. Era el chupacabras, y estaba justo delante de mí. Intenté retroceder, pero me di cuenta de que le estaba llamando cada vez más la atención. No podría llegar a desatar al rociño a tiempo si no procuraba antes alejarme de esa criatura. El ser comenzó a gruñir en mi dirección. Era como si supiera lo que estaba intentando hacer, advirtiendo que
Si caminaba un poquito más, encontraría mi final más rápido. Movió las garras un poco y se me fue la sangre a los pies. Tenía las uñas afiladas como navajas. Además de que sacó una segunda boquita del centro de la principal. Esta tenía una lengua larga que probaba el aire como lo haría una serpiente. El ser comenzó a caminar hacia mí lentamente, emitiendo un sonido gutural. Intenté correr, pero estaba demasiado asustado para moverme. Me sentía atrapado, sin salida. Era solo cuestión de tiempo antes de que la criatura me alcanzara gracias a sus pasos ágiles en mi dirección. Fue entonces cuando escuché un sonido de un auto en la distancia. Era un rayo de esperanza en mi momento más oscuro. Era el relincho nervioso de mi caballo, seguido del pitido característico de una sirena de policía. Seguramente los federales habían visto al animal atado y estaban checando que todo estuviera bien. El ser se distrajo por el sonido y corrió hacia la espesura del cerro, desapareciendo en la oscuridad. Regresé a mi caballo tembloroso, todavía en estado de shock por lo que acababa de suceder. Sabía que había sido una suerte escapar con vida, y desde ese momento prometí nunca volver a subestimar la existencia del chupacabras. Los oficiales enseguida me vieron tan asustado que me preguntaron qué estaba pasando. Como pude les conté mi historia, pero al oler mi aliento a licor, se convencieron que eran las alucinaciones de un borracho más. Les juré por lo más sagrado que sí había pasado todo lo que dije, pero a cambio solamente recibí una cara de escepticismo y me dijeron que hiciera unas pruebas para ver si me podía regresar a casa yo solo. Cuando notaron que no estaba tan borracho como ellos pensaban, me dejaron subir al caballo. Galopé derechito a la casa, y aunque el cuaco luego me protestaba si lo llevaba rápido, esa noche simplemente tenía la misma energía que yo, y no fuimos hechos la mocha hasta llegar al rancho. Nunca olvidaré esa noche, y siempre estaré en alerta ante la presencia de esa criatura en el futuro.